lo primero que vamos a iniciar es conociendo el tema que vamos a manejar, ¿sí? El tema que vamos a manejar son unidades de medición. ¿Qué son las unidades de medición? Son unidades que nos sirven para medir cierto tipo de cosas. Entonces, hoy nos vamos a centrar en 3 unidades de medición. La primera es la unidad de medición para medir longitudes. ¿Qué es una longitud? ¿Ustedes a qué les suena la palabra longitud? ¿Qué creen que es? ¿Cuáles creen que son las unidades de longitud? Paulina, ¿cuál? Me suena como a medida. A medida de algún objeto, de algún lugar, ¿qué piensas? ¿Qué se podrá medir? La longitud es como el largo o el ancho, Okay. bueno. Perfecto. Estás en lo cierto, ¿sí? A ver, Justin, ¿qué ibas a decir? Listo, Diego. Cuando te cambies me dices para poderte dar ingreso. Juan David Ortega, es la distancia entre 2 puntos. Perfecto. Resulta que la longitud, hola Sofía. Listo, aquí ya coloqué que llegaste. Resulta que la longitud nos sirve para medir la distancia entre 2 puntos. Es como dijo Paulina, nos sirve para medir, digamos, el largo de algo, nos sirve para medir el ancho de algo, la distancia entre 2 puntos. Por ejemplo, yo quiero medir la distancia que hay de mi casa hasta la iglesia, ¿sí? Si ustedes observan, es la distancia entre un punto, que sería mi casa, y otro punto, que sería la iglesia, ¿sí? Sí, Jennifer, ya estoy grabando, ¿vale? Tener en cuenta que la longitud maneja la unidad principal, que es el metro, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar la guía para que podamos comprender cuál es la unidad principal para medir longitud. Entonces, tengamos en cuenta que la longitud, como acabamos de decir, es la distancia entre 2 puntos, ¿sí? Y la unidad principal para medir la longitud es el metro, ¿sí? Ese es como el punto de referencia que hay para poder medir la longitud. Y a partir del metro van a salir unidades de medición más grandes que el metro y unidades de medición más pequeñas que el metro, ¿sí? Entonces vamos a observar que cuando yo necesite, aquí nos dan un ejemplo, dicen que un metro mide más o menos lo que mide una guitarra eléctrica, ¿sí? Entonces ustedes imagínense en el tamaño de la guitarra eléctrica, ¿cierto? Ese es mi punto de referencia. Listo, Juan Diego. Como ese es mi punto de referencia, los múltiplos, es decir, el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, van a ser unidades que me permiten medir cosas más grandes que un metro. Por ejemplo, si yo voy a medir un estadio, entonces yo lo mido con los múltiplos del metro, es decir, con kilómetros, con hectómetros, con decámetros. Si yo voy a medir la distancia entre Cali y Bogotá, ¿sí? La voy a medir con la unidad más grande, que son los kilómetros. Ahora, hay unidades de medida más pequeñas que nos sirven para medir objetos más pequeños que el metro. Es decir, el decímetro, el centímetro y el milímetro, que es la unidad más pequeñita. Si ustedes han observado las reglas o los metros, los milímetros son cada una de las líneas chiquiticas que hay en ellos. Entonces, esos son los milímetros. ¿Qué es un centímetro? Son 10 milímetros, es decir, cada que aparece un número. Entonces, del 0 al 1 hay 1 centímetro, del 1 al 2 hay 2 centímetros y así sucesivamente. ¿Qué es el decímetro? El decímetro son 10 centímetros. Es decir, que cuando tú tienes 10 centímetros, por ejemplo, desde aquí hasta aquí hay 1 decímetro, ¿sí? Es decir, esta distancia entre estos 2 puntos es 1 decímetro. Pero las otras unidades que están en la parte de arriba del metro son mucho más grandes que el metro.
Por ejemplo, el decámetro. El decámetro son 10 metros, ¿sí? El hectómetro son 100 metros y el kilómetro son 1000 metros. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros hoy? Vamos a aprender a transformar estas unidades de medidas en otras. Entonces vamos a hacer una conversión, así se le llama a esto. Entonces vamos a ver unos ejemplos de medidas de unidades de longitud. Por ejemplo, la distancia entre Málaga y Santander, es decir, 2 ciudades, ¿sí? Como hay 2 ciudades, entonces se utiliza la unidad más grande, que son kilómetros, y nos dicen que son aproximadamente 900 kilómetros entre Málaga y Santander. La longitud de un campo de fútbol es aproximadamente 1 hectómetro, ¿sí? Entonces, dependiendo como el objeto o el lugar que se vaya a medir, asimismo se utilizan las unidades de medidas. La longitud de un autobús es 1 decámetro, es decir, 10 metros. La altura de una botella, yo con una regla puedo medir una botella, entonces asimismo vamos a saber cómo medir las cosas. Ahora vamos a ver un segundo tipo de unidad de medida, ¿sí? Y son las unidades de área. ¿Qué es el área? Entonces, vamos a ver una pequeña diferencia entre la longitud y el área para que ustedes sepan diferenciar. Entonces, voy a poner acá el tablero, chicos. Voy a poner acá el tablero y vamos a observar. Resulta que, como ustedes pues acabamos de observar y acabamos de leer, las unidades de medida de longitud nos sirven para medir la distancia entre un punto y otro punto, ¿cierto? Entonces es como si yo estuviera trazando una línea entre 2 objetos, entre 2 ciudades, entre 2 casas, puede ser cualquier ejemplo. Y el área es diferente. El área nos sirve para medir lo que ocupa, el espacio que ocupa un lugar plano. Por ejemplo, si yo estoy hablando de el caso de la cancha de fútbol. La cancha de fútbol, para medir su área, yo tengo que medir todo el espacio que esa cancha de fútbol le está ocupando, es decir, que el área va a ser todo el espacio que esa cancha de fútbol ocupa, ¿sí? Miren la diferencia entre longitud y área. Si yo voy a medir la longitud de la cancha, solamente sería medir cuánto mide el ancho de la cancha, ¿sí? Y cuánto mide el largo de la cancha. Pero si yo voy a medir el área de la cancha, tengo que medir todo el espacio que ocupa esa cancha, ¿sí? ¿Qué diferencia tiene una unidad de otra? La unidad principal para la longitud es el metro solito, el metro normal, porque estoy midiendo una distancia entre 2 puntos. Pero la unidad principal para medir el área va a ser el metro cuadrado. Siempre que a mí me hablen de área, voy a hablar de metro al cuadrado. De longitud, voy a hablar de metro solito. ¿Cómo vamos hasta allí, muchachos? Algunos me dicen, profe, eso yo me acuerdo, eso ya lo vimos. Sí, esto es un tema que ya hemos tomado en varios grados, pero hoy vamos a ver las conversiones. Estoy dando como una explicación. ¿Cómo vamos hasta allí, chicos? ¿Tienen preguntas? Bien, profe. ¿Sí? ¿Tienen preguntas, dudas? ¿O vamos bien? Vamos bien. Listo. Así como el metro normal tiene sus múltiplos y múltiplos, el metro cuadrado también. Son las mismas unidades,
solamente que se le agrega pues la palabra cuadrado. ¿Qué significa cuadrado? Pues que con esa medida voy a poder ver cuál es el espacio que está ocupando lo que me pidan medir. Acá están las abreviaciones. Las abreviaciones son de los unidades más pequeñas que el metro, son en minúsculas, y de las más grandes del metro son en mayúsculas, para que ustedes pues lo puedan diferenciar. Y por último vamos a ver las conversiones de unidades de área y vamos a ver unidades de tiempo. ¿Ustedes en qué creen? ¿Cuál creen que es la unidad principal para medir el tiempo? ¿El reloj? No, yo no estoy diciendo el objeto, la unidad principal, o sea, ¿cuál es mi punto de referencia para poder medir el tiempo? Yo mido el tiempo en kilómetros, Diego. El tiempo. Las horas, profe. Las horas. Las horas. Los años. Miremos quién más. Los segundos. Los días, las semanas, minutos. Los días. Esa es la unidad principal para medir el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que en la antigüedad, chicos, no existía el reloj, ¿sí? No existía el reloj. ¿Cómo medían las personas el tiempo? Pues a partir de que se acababa un día e iniciaba el otro día, ¿sí? ¿Por qué? Porque podían visualizar que el sol se ocultaba y el sol salía. Entonces ahí sabían cuándo iniciaba un nuevo día. Entonces la unidad principal para medir el tiempo son los días. Dime, Paulina. Y que aparte de eso veían cuando el sol estaba haciendo así, pues la esta del círculo, ¿no? Que cuando estaba en la mitad daban las 12. Exacto. Con la sombra ellos calculaban más o menos cuánto faltaba para que el sol estuviera en su máximo punto. Por ejemplo, cuando está en su máximo punto, ustedes pueden experimentar que la sombra es un puntito. O sea, usted se para y usted nomás le queda un punto a usted. Y a medida que van pasando las horas, la sombra va corriendo como si fueran las manecillas del reloj. Entonces, eso pues lo usaban en la antigüedad porque pues no existía el reloj. Entonces, vamos a entender que la unidad principal para medir el tiempo, el punto de referencia son los días. Y con respecto al día, pasa exactamente igual que el metro. Hay unidades más pequeñas que el día y hay unidades más grandes que el día. Entonces, vamos a ver. Entonces, si ustedes observan, voy a subrayar aquí de amarillo el día, que es nuestro punto de referencia. En la parte de arriba van a estar los más pequeños al día. Entonces, hay muchas más. Por ejemplo, la que dice ahí Jorge, 1 milisegundo, sí. Pero entonces, las más comunes son el minuto, los segundos, las horas, los milisegundos, como dice Jorge. Esas son más pequeñas al día. Y las más grandes al día son la semana, el mes, el año, el lustro. ¿Ustedes conocían la palabra lustro? Sí. Son Profe. 5 años, ¿sí? Un lustro son 5 años. La década, que son 10 años, y el siglo, que son 100 años. Entonces aquí también... El milenio. El milenio, que son 1000 años, perfecto. Y tenemos que tener claro de que también vamos a aprender a hacer conversiones con las unidades del tiempo. Entonces, hoy vamos a trabajar con 3 unidades de medición. ¿Quién me puede recordar cuáles son las unidades de medición que vamos a ver? Longitud. Longitud. Área y tiempo. Área y Tiempo. Entonces, para que tengamos en cuenta que estamos viendo 3 tipos de unidades de medición. Aquí hay unas equivalencias, ¿sí? Y estas equivalencias que están aquí son las que nos van a servir para poder convertir, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿cuántos segundos tiene 2 semanas? Entonces, me toca hacer un proceso matemático para llegar a conocer cuántos segundos tiene 2 semanas.
Si a mí me dicen una semana, ¿cuántos años son? O una semana, ¿cuántos minutos son? Entonces, eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Entonces, la explicación primera fue, pues, para conocer los tipos de unidades que vamos a trabajar. Entonces, vamos a iniciar, chicos, con la conversión de las unidades de longitud, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver en primera instancia. Ay, no, mi gata tan cansona. Entonces, las unidades de longitud tenemos que aprendernos como el orden en el que están ubicados estas unidades de longitud. Entonces, unidades de longitud. Entonces, para estas unidades de longitud, igualmente, chicos, en la guía hay videos que van a explicar lo mismo que yo voy a explicar. En el caso de que usted sienta que necesita ver otro apoyo, lo puede hacer, ¿sí? Para que sepan de que hay unos videos muy buenos ahí en la guía también. Entonces, lo que vamos a aprender es el orden en el que están ubicadas estas unidades de longitud. ¿Para qué? Para poder hacer las conversiones, ¿sí? Entonces, vamos a observar lo siguiente. En la mitad va a estar el metro. ¿Por qué va a estar el metro? Porque es la unidad de referencia de la longitud. Es decir, a partir de ella salen unidades más grandes y unidades más pequeñas. Entonces, van a observar lo siguiente. El metro, vamos a hacer una tablita en la cual vamos a ubicar cada unidad de medición para poder hacer las conversiones. Entonces, después del metro van a estar los decímetros, los centímetros y los milímetros. En ese orden, ¿sí? Yo no puedo ubicarlos en un orden diferente porque si no mi conversión va a quedar de forma incorrecta. Antes del metro están los decámetros, que hay dos formas de pronunciarlos, la D mayúscula y la M, o escriben la palabra dam, ¿sí? Cualquiera de las dos formas sirve para representar los decámetros. ¿Cuál es la más común? La D mayúscula y la M, para que tengan en cuenta. Después siguen los hectómetros y por último los kilómetros. Esta tablita la vamos a usar siempre que vamos a hacer una conversión. ¿Qué es una conversión? Pues convertir una medida en otra, ¿sí? ¿Qué quiere decir en otra? Que a mí me digan, por ejemplo, ¿cuántos centímetros son 5 kilómetros? ¿Sí? Que a mí me pregunten 8 kilómetros, páselos a decámetros y que yo sepa hacer como el proceso, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a entender es que nos van a poder dar cualquier medida y esa medida se debe ubicar en la tabla. Si a mí me piden correr la coma hacia la derecha, se deben añadir ceros, ¿sí? En cualquiera de los dos lados, si no hay espacio. Entonces vamos a iniciar con un primer ejemplo. El primer ejemplo dice, 5 metros, vamos a pasarlo a milímetros. Entonces vamos a poner atención a la siguiente explicación. Cuando yo tengo un número natural, y les voy a hacer esta pregunta, si yo tengo un número natural normal, ¿a dónde estaría ubicada la coma decimal en ese número? ¿Al inicio o al final? Al final. Al final, solamente que esa coma aquí, esa comita aquí, como la puse chiquitica, no se coloca. Ella es invisible en los números naturales. Es decir, cuando yo tengo el número 1000, un ejemplo, ¿dónde está ubicada la coma decimal en el número 1000?
¿A dónde, chicos? A la derecha. A la derecha. ¿En cuál de todos los ceros? Al final. Al En el final. último. Si yo tengo este número, ¿dónde estaría ubicada la coma? En el A la 5. derecha. En el 5. Siempre está ubicada en el último número, en todos los números que son naturales. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque dependiendo de eso, asimismo, yo voy a ubicar este número acá para poder hacer la conversión. Entonces, observen. 5 metros. Yo debo ubicar el número que tiene la coma donde dice metros. Entonces, en este caso solo es un número, entonces 5 metros lo pongo en metros. Me dice que tengo que llegar hasta milímetros, es decir, que tengo que llegar hasta acá. ¿Qué significa? Que voy a correr la coma todos estos lugares hasta llegar al milímetro. Para correr la coma, voy a hacer aquí un ejemplo con las lineecitas. Debo correr la coma 1 lugar, 2 lugares, 3 lugares, ¿sí? Y como no tengo cifras, entonces completo con ceros. Y la coma quedaría acá, al final. Estaba aquí y se tuvo que correr 1, 2, 3 lugares para llegar a milímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que 5 metros son ¿cuántos milímetros? 3. ¿Qué número es este? 5.000. 5.000. 5.000 milímetros. ¿Sí? Aquí hice mi primera conversión, donde sé que 5 metros son 5.000 milímetros. Hasta ahí vamos a hacer varios ejemplos, no se preocupen. Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo voy a tener un número con coma. Entonces, miremos. Me dice, transforme 3,4 decímetros a metros. Es decir, que yo debo correr la coma al lado contrario. Miren que la tabla me va a identificar a mí cuánto debo correr la coma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque así mismo me voy a dar cuenta yo cuál es el resultado. ¿Dónde debo ubicar el número que tiene coma? Es decir, el 3 lo debo ubicar donde dice decímetros. Entonces, acá, 3,4 decímetros. ¿Quién me da el apellido a mí? El apellido lo da el número que tiene la coma. En este caso, 3,4 decímetros. ¿Por qué decímetros? Porque ahí es donde está la coma. ¿Sí? Entonces me dice, esos decímetros debe pasarlos a metros. Es decir, que debo correr la coma hacia qué lado. Para llegar a metros. Hacia la A la A la izquierda. izquierda. Hacia la izquierda. ¿Cuántos lugares? No. 1. 1. No. Borro un lugar la coma. Yo la voy a borrar porque la estoy corriendo. ¿Cierto? Es decir, que la coma quedaría aquí. ¿Qué debo hacer aquí? Completar Con 0. con 0. Es decir que 3,4 decímetros son ¿cuántos metros? 24. 0,34. 34. Entonces yo lo voy a escribir acá. Espérenme un momentico. 3,4 decímetros son 0,34 metros. Y hice mi segunda conversión. Siempre que voy a utilizar en la conversión, la tabla de las unidades de longitud.